Oh, disculpe. Hola, profesor. Hola, hola. Hola, compañero. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Qué bueno. Terminaba de... Bien, antes de comenzar, chicos, ¿alguna duda respecto a las clases que llevamos, respecto a la modalidad de trabajo? ¿Alguna cosa? ¿Reclamo, duda, sugerencia, cualquier cosita? ¿No? Ya. Entonces vamos a comenzar con la clase. Bien. Para suerte de ustedes y de mí, la clase de hoy es corta, no una clase larga, son pocas diapos, deben ser unas 20 diapos, unas 22 diapositivas. Y resulta que cuando yo estaba diseñando el cómo pasar la materia, eran 3 clases de lo que ya vimos, ¿sí? Eran 3 clases. Pero respecto al programa, me pareció fundamental hacer una clase dedicada, finalmente, para no pasar apurado esto, sino una clase como más dedicada a los conceptos que vamos a revisar hoy, que no se asocian quizás tanto, o uno cree que no se puede asociar tanto a lo que es el área de imagenología, pero nosotros en imagenología no somos una república independiente. Nosotros en imagenología pertenecemos a instituciones de salud y lo que buscamos en nuestros pacientes es que encuentren salud, que encuentren un diagnóstico, que el paciente pueda sanar sus enfermedades. ¿Bien? Entonces, bueno, pero ¿qué es una enfermedad? Bueno, pero ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué es una patología? ¿Qué el concepto de morfología? ¿El concepto de patogenia? ¿Etiología? O sea, son conceptos que de repente a lo mejor ustedes ya están comenzando a utilizar o lo han utilizado, pero idea importante reforzar o entender de qué tratan estos conceptos. Déjenme que voy a poner a grabar la clase. Disculpen, no lo había hecho. Bien, se está grabando la clase ya, chicos. Entonces, como les digo, la clase de hoy, esta clase número 3 del módulo, toma la relevancia de que es la base para que empecemos a tener un lenguaje mucho más técnico del área de la salud. Un lenguaje que cuando tú puedas conversar con algún otro profesional del área de la salud, cuando logren conversar o escuchen a algún médico, por ejemplo, dar una instrucción, el lenguaje lo vayan entendiendo en relación a cómo comprenden cada uno de los conceptos. Si nosotros en imagenología, insisto, buscamos el diagnóstico, aportamos al diagnóstico de los pacientes, es importante saber el concepto de enfermedad, el concepto de salud. Entonces, es precisamente eso lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver las bases de lo que es la fisiología y fisiopatología, para que así se logre entender finalmente cuál es el aporte real que tiene la imagenología a la salud de los pacientes. Por eso también el concepto de salud también lo vamos a tratar de acuerdo a lo que define la Organización Mundial de la Salud, pero de nuevo los quiero llevar al pensamiento más crítico respecto a un concepto. Cuando un concepto se manosea mucho, la definición, la típica cosa que tú te aprendiste de memoria, llega a un punto en que empieza a pasar el tiempo y de algo te acuerdas, pero generalmente eso como que se empieza a ir, empieza a quedar atrás. Entonces, mi intención es llevarlos como un poquitito a la crítica del concepto de salud, entenderlo, y ahí, una vez que vean el concepto de salud, pensar, ¿tengo salud realmente en mi vida? Es un concepto bien, bien importante que comprenden. Y también como cuáles son el aporte que brinda la imagenología simple, o sea, lo que estamos viendo hasta ahora, con las principales patologías asociadas a las técnicas diagnósticas. Entonces, el primer concepto que es importante conocer es el concepto de fisiología.
Ayer yo les preguntaba, cuénteme. Pensé que alguien me había hablado. Ayer yo les preguntaba sobre algunos términos de proximal, distal, medial, ¿cierto? Y por ahí me dijeron, sí, en la asignatura, y inventaron ahí unos nombres, pero al final se entendía como anatomofisiología, creo que eso entendí de la asignatura. O sea, una mezcla entre lo que es la anatomía con el funcionamiento, con la función de los tejidos, los órganos y los sistemas. Pero ojo, que la fisiología, no la fisiopatología, fisiología es una ciencia que estudia los tejidos, los órganos y los sistemas que componen el cuerpo humano en general, ¿ya? Pero fíjense, desde el tejido hasta el cuerpo humano, hasta el organismo completo, pero desde el punto de vista de la función en condiciones normales. ¿Cómo debiese funcionar un corazón? ¿Cómo debiese funcionar un riñón? ¿Cómo debiese funcionar el aparato, por ejemplo, reproductor, el sistema nervioso, ¿ya? Bajo condiciones normales, ¿bien? No patológicas. Ese es el estudio de la fisiología. Pero claro, yo le hablo de los tejidos, de los órganos, y nos tenemos que ir a los niveles de organización. Y acá quiero partir desde lo más básico que ustedes lleven a pensar desde dónde sacamos los seres vivos la energía. O sea, por ejemplo, uno ve una piedra y la piedra no se va a mover hasta allá, a no ser que alguien la tire, ¿cierto? Uno ve un motor de cualquier cosa, ¿cierto? Y este motor, ¿de qué necesita? Necesita principalmente de energía, de combustible, para poder generar, ¿cierto?, el propósito del motor. Pero el ser vivo es, wow, algo que yo encuentro demasiado asombroso. ¿De dónde sacamos la energía, chiquillos? ¿Se dan cuenta? O sea, esto viene de algo, la energía viene de las células principalmente, y la célula saca su energía de la mitocondria, que la mitocondria es un organelo, ¿ya? ¿Y qué es un organelo? Esto es parte de los niveles de organización, pero dimensionen lo que estamos hablando. Antes de empezar a decir, ok, vamos a llegar del átomo al organismo que soy yo, o sea, lleva tu mente a darte cuenta en algún punto de que el ser vivo es algo pero asombroso. O sea, estamos hablando que el planeta Tierra tiene vida y que no se ha visto vida, por más que se sepa que pueda llegar a haber vida en otros planetas, porque no hay las condiciones para que exista la vida. Y estas condiciones que nos permiten a nosotros, el planeta Tierra, donde el mayor invento que puede ser la naturaleza, claramente el cerebro humano. O sea, yo no creo que haya un invento que la naturaleza haya logrado, es como su peak, es como el iPhone 12, es donde llegó el tope máximo de la naturaleza hasta donde nosotros la conocemos, ¿sí? ¿Y por qué se lo planteo así? Por el nivel de civilización y que hemos logrado, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, los niveles de organización van desde el átomo hasta el organismo. Y se entiende de la siguiente manera. El átomo es una unidad indivisible, se considera que es la unidad mínima, ¿cierto? Mínima, indivisible. Ya no hay nada más pequeño que un átomo. Cuando un átomo se junta con otros átomos, da origen a lo que se conoce como una molécula, ¿cierto? Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Se juntó 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, y estos átomos dieron origen al agua. Así, cuando se fueron juntando moléculas más otras moléculas, que pasando una moto, y otras moléculas, y otras moléculas, y otras moléculas, dieron origen a una macromolécula, ¿ya? Que sigue siendo diminuta, por supuesto. Y esta macro molécula
cuando se lograron juntar las moléculas alineadas por años de evolución, llegaron a un punto en que se lograron alinear hasta formar un organelo. Y el organelo más otro organelo dan origen a lo que es la célula, que es la unidad mínima con vida. Y cuando tú juntas una célula, como aparece ahí, más otras células, más otras células, y otras células, dan origen a un tejido, como la piel, como el hígado, ¿cierto? Como el vaso, como los riñones. Se da el origen, la unión de estos tejidos dan origen finalmente al órgano, ¿ya? Por ejemplo, yo en un órgano en particular, por ejemplo el riñón, se pueden tener diferentes tejidos, y estos tejidos están compuestos por diferentes células. Pero lo que tienen que entender acá, chiquillos, es que del átomo, cuando se junta con otros átomos, da una molécula, la molécula una macromolécula, de la macromolécula al organelo, un organelo más otro organelo y diferentes organelos dan origen a lo que es la célula. Y la célula, pegadita a otra célula, y todas las células de la mano y del conjunto de células dan origen a un tejido. Cuando tenemos un tipo de tejido mezclado con otro tipo de tejido y generamos un conjunto de tejidos, damos origen a lo que se llama el órgano, ¿ya? Y este órgano, más otros órganos y otros órganos, dan como origen al sistema de órganos. Y ahora, diferentes sistemas de órganos, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etcétera, esta unión de cada uno de estos sistemas dan origen a lo que conocemos como organismo. ¿Bien? ¿Por qué es importante conocer los niveles de organización? Porque cuando nosotros hablamos de procesos patológicos, de procesos o fisiológicos también, cuando hablamos de, si queremos hablar del funcionamiento de, esto muchas veces se remonta hasta el átomo. Hasta el átomo, o sea, tenemos que el organismo es el enfermo, pero no tiene todo su sistema enfermo, a lo mejor solo el sistema digestivo. Y es porque en el sistema digestivo hay un órgano el cual tiene dañado una parte de los tejidos, porque a esas células empezaron con un crecimiento celular muy acelerado, dando origen, por ejemplo, a un proceso neoplásico, a un cáncer, ¿ya? Porque esta división celular de cómo se conforman las células, algo ocurrió ahí que generó una proliferación celular hasta llegar a lo que es un tumor, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, hay que lograr entender que el nivel de organización es clave para dimensionar hasta qué punto llega la fisiología. Porque claro, la fisiología está viendo el estudio, ¿cierto?, de este cuerpo en condiciones normales, de los sistemas, de los órganos en condiciones normales, pero cuando esto es patológico, eso ya sería la fisiopatología, y por eso ese concepto es importante comenzar o adentrarnos. ¿Por qué el estudio de los procesos patológicos, ya sean físicos o químicos, que tienen lugar en los organismos vivos? Pero ¿en qué momento tienen lugar? Cuando está funcionando, cuando está el órgano realizando sus funciones vitales. Por ende, es importante entender que la fisiopatología, es una disciplina que estudia las bases científicas de la práctica médica. O sea, cuando uno piensa en un médico o piensa en el área de la salud, o sea, créanme que no existiría la imagenología como la conocemos hoy en el diagnóstico si no existiera el estudio de la fisiopatología. O sea, ok, tenemos el estudio en condiciones normales y tenemos el estudio en condiciones patológicas, que es cuando no está funcionando algún sistema, algún órgano, o algún organismo vivo, bajo la realización de sus funciones vitales de manera normal, ¿sí? Entonces, esto sería el estudio de los cambios funcionales, y esto se asocia a la enfermedad o lesión, o bien el estudio del mecanismo patogénico, de cómo se está produciendo una lesión, ¿ya? ¿Y con qué se relaciona la fisiopatología? Y yo estaba revisando esto y es curioso porque son prácticamente las asignaturas que deben estar en todas las carreras de la salud de nivel universitario. Acá, al nivel técnico, siempre se intenta abarcar por la cantidad de años que son menos años, y se intenta abarcar la mayor cantidad de contenidos posible. Pero esto es un plan básico de cualquier carrera, chiquillo, sea
tecnología médica, sea una carrera como obstetricia, enfermería, medicina, kinesiología, la carrera universitaria del área de la salud que sea, va a tener siempre anatomía, biología, bioquímica, biología celular. Genética depende la carrera, pero lo que es la fisiología, la inmunología, la farmacología, chiquillos, todas estas ciencias son claves para poder entender procesos patológicos. Yo, que soy del área de la salud, que es clave entender cómo se dan los procesos patológicos para yo estar trabajando ahí. Yo no les digo, chiquillos, que ustedes sepan todo cómo funcionan cada uno de los órganos, los sistemas, porque en realidad para el tiempo que acotado de estudio no se alcanza a abarcar tanto. Sin embargo, todo está completamente interrelacionado. Hay muchos pacientes que anatómicamente, visualmente, en imagenología, uno ve un proceso patológico que la causa es a nivel microscópico. Puede ser incluso, por ejemplo, una causa de tipo química y está generando algo morfológico. Entonces, es importante llegar a entender que todo se interrelaciona. Pero cuando hablamos, y yo hablo de los procesos patológicos, etcétera, uno manosea harto el concepto de salud. La salud, y antiguamente el concepto de salud era fácil definirlo porque decían, la salud es la ausencia de la enfermedad. O sea, cuando tú estás sano es cuando no estás enfermo. Ese era como el concepto. Salud, ausencia de enfermedad. Hoy, según la OMS, y hace ya harto rato, más de 50 años, se considera que la salud viene siendo un estado de equilibrio tanto físico, mental y social. Y claramente o evidentemente es así. Si se fijan, uno puede estar bien en lo físico, tú decís, no, estoy súper bien, pero tengo un proceso mental que no me deja estar bien, no me deja estar tranquilo, no me deja un estado de plenitud. Les pregunto, ¿estaré sano? O bien, si estoy bien físicamente, mentalmente estoy bastante estable, pero socialmente no me siento reconocido, no logro integrarme en un grupo o no sé relacionarme con otras personas, hay algún problema en tu salud. Porque somos seres sociales. Yo creo que con el tema de la cuarentena, chiquillos, quedó más que demostrado. O sea, yo, por ejemplo, durante harto rato, yo puedo estar sin ver, por ejemplo, a mis familiares cercanos. Yo me considero que, o sea, un WhatsApp, como estáis, todo bien, con eso me basta saber que el otro está bien. Pero con el tema de la cuarentena, echaba mucho de menos abrazar a mi viejo, a mi mamá, el abrazo, sentir. Y ahí me di cuenta que yo no era un ser solitario, que yo era un ser súper social, que me hacía falta ese contacto. Yo creo que a ustedes, en todo este proceso que hemos llevado, de seguro también les pasó lo mismo que me pasó a mí. Con mucha gente que lo he conversado, llegamos al mismo tema, que nos dimos cuenta en la cuarentena que somos seres súper sociales. Ahora, mi vida tampoco cambió mucho, que tampoco soy muy bueno para salir, pero sí el ser social, el sentir al otro, la parte más emocional, es clave para tu salud. Entonces, por eso, chiquillo, esto es un equilibrio entre tu parte mental, social, emocional y física, ¿sí? Entonces, eso viene siendo el concepto de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahora bien, les pregunto, ¿y de qué depende entonces la salud? ¿De qué depende? Ahí yo les pongo que la salud depende de numerosos factores, como la genética, la edad, el sexo, las características culturales y étnicas. ¿Están de acuerdo con eso? Entendiendo que eso es la salud. ¿Ustedes creen que, porque yo sí lo creo, la pregunta es, finalmente, ¿ustedes lo creen realmente así? ¿Que puede influir la edad que tú tengas en tu salud? ¿Puede influir el género?
puede influir. Yo creo que la genética igual, profe, por ser si un cáncer de salud, un cáncer de mama, como está la patología, puede que la persona, la hija tenga esa patología. Entonces, En esa fecha. tenemos un factor genético que es súper potente, chiquillos. Entonces, importante, factor genético. ¿Y la edad? También. Hola, profe. Hola. Soy Natalia. Hola, Natalia. Yo creo que sí, que la edad tiene mucho que ver porque, por ejemplo, mi abuelo tiene demencia senil y a él le dijeron que por su edad avanzada, claro, es como que se daba, no en todas las personas, pero la edad sí influye. Por ejemplo, para el Alzheimer o la demencia senil, en este caso, como mi abuelo. Sí, tiene mucho que ver con cómo nosotros o cada estructura de nuestro cuerpo se va poniendo rígida, empieza a perder de alguna manera como la cantidad de agua. Y piénselo, usted tome una radiografía a un bebé recién nacido, apenas tiene huesos, sus huesos son como puros cartílagos, todavía no se osifican, todavía no se ponen densos. Pero ya cuando eres un adulto mayor, partes que no se deberían osificar, se empiezan a osificar, se empiezan a poner densas, los movimientos ya no son tan fluidos. Por eso los abuelitos bailan, y bailan como todo así como medio robot. ¿Han visto un abuelito bailar? Como que bailan, le ponen ganas, le ponen empeño y toda la cosa. ¿Pero ustedes creen que siempre han bailado así? ¿Nunca han sido más sueltos en un baile? ¿O en los movimientos? Si tú le tiras una pelota, abuelo, atájela. El abuelito así como que le queda mirando la pelota, sale, pasa, ¿o no? O sea, yo creo que todos hemos visto cómo el abuelito se pone más lento, le cuesta más moverse, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con la rigidez también de cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Profe, los mismos ojitos de los adultos mayores. Hay mucha patología que se asocia a la edad. Ahora bien, chiquillos, ya lo estamos llevando mucho a lo físico, pero acuérdense, la salud también tiene que ver con algo social y mental. La parte mental, lamentablemente, el adulto mayor, a medida que empieza a pasar el tiempo, hay un punto en que la conexión neuronal también se empieza a poner rígida, más lenta. Por eso todo empieza a ser también más lento y tu cuerpo también está más lento. Pero a mí me preocupa, y acá quiero que entren en la reflexión, en la parte social del adulto mayor. Yo soy un convencido que en Chile tenemos mucho adulto mayor con depresión, mucho. No se toman las plazas, no se toman los espacios públicos, no salen a compartir. Hay muchos factores que puedan existir detrás, estamos claros, pero me da mucha pena pensar en la vejez, pero en la vejez del júbilo. Te dicen, estás jubilado, de júbilo, o sea, este es el momento. Yo pienso ahora, cada día que me levanto a trabajar, digo, me quedan 30 años trabajando para recién jubilar y que me lleguen todos los achaques y me enferme. O sea, se ponen en ese pensamiento a veces, ¿no? Entonces, cuando uno empieza como a dimensionar un poco eso, acá lo llevo como al pensamiento crítico. Ok, puedo llegar a viejo físicamente súper bien, mentalmente estable, hago cálculos matemáticos todos los días, mi mente está súper bien, no tengo Alzheimer. Y aquí estoy tomándome un té solo. ¿Usted cree que ese abuelo va a tener mucha vida por delante si está solo? Entonces, el abandono del adulto mayor claramente afecta en su salud, claramente afecta a chiquillos. Lamentablemente en Chile tenemos ¿Cuánto abuelo a usted le dicen, tata, vamos para allá? No, prefiero quedarme acá, prefieren no salir, son bien miedosos, están como enclaustrados, porque están muchas veces con una depresión súper potente. Entonces, chiquillos, recuerden que la salud es lo mental, lo físico y lo social, ¿ya? Ahora, se lo llevo, pensamos en la edad y pensamos al tiro en mucha edad, un adulto mayor, niño, 14 años, niña, 14, 15 años. ¿Cómo andan socialmente? Si todos tienen una zapatilla y tú no la tienes, no, estoy afectado socialmente. No, me da vergüenza ir a la fiesta porque no tengo zapatillas de moda.
A lo mejor, chiquillos, ahora para ustedes eso a su edad, que la que tienen actual, parece una... ¡Oh, el profe lo que está hablando! Pero díganme ustedes, a esa edad, o los que tienen hijos de esa edad, o hermanos de esa edad, o familiares de esa edad, en esa edad donde las hormonas están haciendo su labor y para algunas cosas eres súper chico, pero para otras cosas eres súper grande. ¿Cómo quedáis? ¿Cómo está tu estado de salud? Estáis súper enfermo, porque estáis bien físicamente, a lo mejor estáis creciendo, estáis bacán, te estáis poniendo más hábil, qué sé yo. Mentalmente estáis en un desequilibrio que no sabéis de dónde estáis, si soy chico, si soy grande, la responsabilidad es que se me olvida la edad del pavo, lo típico, pero socialmente los estereotipos que te va entregando la televisión, que te van entregando la misma sociedad, la sociedad es súper cruel. ¿Cómo dejan a estos jóvenes? Y ahí, díganme, ¿en qué ser humano se transforma ese joven lleno de miedos, temores, incertidumbre, baja autoestima? Entonces tenemos que hacernos cargo de la salud en todas las etapas. Porque claro, a lo mejor eso mismo que al adulto mayor no le va a afectar, me puse una chaqueta fea, pero no me importa, tengo frío, me sirve, ¡oh, bacán! El niño de 14 años, esta chaqueta, ay, que a lo mejor no me queda bien, no me combina, que la chaqueta es fea, que tiene un hoyo, ¿cierto? Porque lo social le pesa mucho, quiere ser aceptado socialmente. Entonces, se fijan que la salud se puede abarcar en diferentes ámbitos, y si lo vemos, claro, pues depende de la parte genética, depende de la edad, que no tiene que ver con el adulto mayor. La edad, chiquillo, en cualquier ámbito te puede acentuar más una enfermedad u otra. El sexo, si eres hombre o mujer también, hay patologías que se predisponen más a estas personas. Por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de próstata. Eso depende netamente del sexo, y que son uno de los mayores cánceres que hay en Chile. O sea, el cáncer de mama tiene una gran incidencia en Chile y el cáncer de próstata también. Y eso es completamente al género. Las características culturales. Hay culturas que, por sus estilos de vida, tienden a tener más procesos patológicos que otras. Eso es parte también del proceso de salud y enfermedad. Pero ok, entendimos lo que era la salud, que era este equilibrio, ¿cierto?, entre lo mental, lo físico y lo social. Ese concepto no se les puede olvidar nunca, ¿ya? Y tómenlo para su vida. Entonces, no, ¿cómo estáis? Uno siempre está bien. Cuando te preguntan, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Pero si uno fuera súper honesto, te darías cuenta que muchas veces no estás bien, porque en alguna parte este tridente de lo mental, lo físico y social está un poco débil. Uno no siempre está bien, chiquillo. Y es normal que sea así, ¿sí? El tema tiene que ver con cómo enfrentamos las cosas. Un 80% son las cosas que te pasan, y un 20% es como, perdón, un 20% son las cosas que te pasan, y un 80% es cómo tú la enfrentas, ¿sí? A dos personas les puede ocurrir un mismo fenómeno, el tema es que cómo tú la enfrentas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la enfermedad, se define como una alteración, ¿de qué? De la estructura, ya, de algún tejido, de algún órgano, o la función normal de cualquier parte, ya sea orgánico o sistema del cuerpo, que se manifiesta con un conjunto característico de signos y síntomas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? El síntoma... Uno se ve y el otro lo presenta el paciente. Uno es subjetivo y el otro es objetivo. Claro. Efectivamente. El síntoma, me duele la cabeza. ¿Ustedes lo ven? ¿Ven si me duele la cabeza? Pero el signo, mi temperatura, eso lo podemos saber. 38 grados, lo midió el termómetro. Dolor de cabeza, 10 de dolor, 5 de dolor, 8 de dolor. Lo que es dolor para mí, a lo mejor para otro no es dolor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre signo y síntoma. Signo, objetivo, se mide. Síntoma, subjetivo, no se ve, ¿ya? Entonces, se define la enfermedad como una alteración de la estructura o la función normal de cualquier parte del cuerpo humano, que se manifiesta con un conjunto característico de esto, un conjunto de signos, un conjunto de síntomas, cuya etiología, ¿saben lo que es la etiología? ¿Historia?
La historia de la... La etiología se podría considerar como desde la historia, pero es de dónde viene. Es como la raíz, la causal, el motivo, ¿ya? Lo vamos a ver también. Entonces, esto se manifiesta en un conjunto característico, signos, síntomas, cuya etiología, historización al tejido, ¿ya? O pronóstico que pueda conocerse o no. O sea, ni siquiera la enfermedad tú puedes saber el origen, ya puedes estar hablando de una enfermedad, pero siempre hay que buscar la etiología, el origen, de dónde viene. Para que sea una enfermedad, entonces, chiquillos, y piensen en cualquier enfermedad, lo que sea, se tienen que cumplir dos de los siguientes factores que voy a nombrar ahora. ¿Cuáles son? Que tenga signos y síntomas identificables. O sea, que el paciente puede decir, me duele la cabeza, me duele la espalda. Me salió una pelotita por aquí. ¿No? Que presenta alteraciones anatómicas. O sea, de alguna manera, si yo estoy hablando de una enfermedad, debe presentar signos y síntomas, por lo menos, y que presente una alteración en la anatomía, ¿sí? Por eso son al menos dos de todas estas cosas que les puse aquí, que tenga un agente etiológico reconocible, que la causa sea reconocible por un especialista. Por ejemplo, yo tuve un golpe, ¿ya? Me duele el antebrazo. ¿Cuál es mi síntoma? Dolor. Mi signo se me puso morado, ¿sí? Alteración anatómica, claro, cambió el color de la región y además hubo un aumento de volumen. Y tiene un agente etiológico reconocible. ¿Cuál es el agente? El golpe, la contusión. ¡Wow! Es una enfermedad. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, hay que tener signos, síntomas, tiene que tener alguna posible alteración de la anatomía o no, o que tenga la causa reconocible por un especialista, ¿sí? O sea, la enfermedad se busca entender de dónde viene, porque si tú no sabes de dónde se están produciendo todos estos fenómenos, ¿cómo vas a poder curar una enfermedad si no sabes la raíz, la causa principal? Es como, ¿cómo echar a andar el auto si no tiene benzina? Hay que partir por ahí, ¿bien? ¿Alguien habló algo? Entonces veamos la diferencia, el versus. Síntoma es una manifestación subjetiva, percibida por el paciente que padece el trastorno, principalmente el dolor, generalmente. Y el signo es una manifestación más objetiva, percibida por un observador, que puede ser, por ejemplo, los signos vitales. Por algo se llaman signos. Y yo creo que es la mejor manera que se acuerden. Cuando digan, ¿cuál era el signo? ¿Cuál era el síntoma? Me acuerdo que uno es visible y el otro no, pero no me acuerdo cuál es cuál. Acuérdense siempre. Signos vitales. Y los signos vitales son observables. La presión, por ejemplo, los latidos por minuto, son observables. Por eso son signos. Pero vamos al concepto este que yo les hablaba, este concepto de etiología. Y la etiología investiga lo que es la causa de una enfermedad, el porqué de una enfermedad. Y podemos hablar acá de lo que es sinónimo de los agentes causantes. Es como cuando queremos saber el porqué de las cosas, la raíz de las cosas. O sea, un agente etiológico es lo mismo que un agente causante. La etiología es esta, la raíz de la enfermedad. El agente causante, lo que desencadenó la enfermedad, fue esto. Ese es el concepto. Eso es lo que tienen que entender, ¿ya? ¿Y cuáles pueden ser estos agentes causantes o agentes etiológicos? Y son súper fáciles también de poder encontrar porque tenemos agentes etiológicos conocidos, como por ejemplo agentes biológicos, bacterias, virus. Su enfermedad se debe a un virus, el coronavirus, ¿cierto? Su enfermedad se debe a una bacteria. Su enfermedad se debe a una fuerza física, un traumatismo, una quemadura, radiación, ¿cierto? Esa puede ser la etiología de una enfermedad. O también puede ser la etiología de una enfermedad, agentes químicos, venenos, alcohol, o incluso el exceso o déficit nutricional. Si te falta algún nutriente, también te puede desencadenar una enfermedad.
El exceso de alcohol, cirrosis, una enfermedad, veneno, te puede llevar a la muerte. Un golpe, una caída, una quemadura, te dejan en un estado patológico. Bacterias, virus, lo mismo. ¿Se dan cuenta, chiquillos? En realidad esa viene siendo la etiología, la raíz, la causa. Y acá otro concepto, y les quise poner ahí la fotito clásica como del coronavirus, que es que el concepto de patogenia. Y la patogenia es el conjunto de los mecanismos, ya sean biológicos, físicos o químicos, que llevan a que se produzca una enfermedad. ¿Cómo se desencadenan los hechos para la patología? Por ejemplo, la patogenia del coronavirus sigue siendo bastante desconocida. Se está siempre en el constante estudio. ¿Se acuerdan que apenas explotó el tema del coronavirus, como que todos hablaban de una inmunidad de rebaño, que nos teníamos que contaminar, pero como bien espaciado, pero después se dieron cuenta que hay gente que le dio coronavirus hace un mes atrás y no genera los anticuerpos y después de nuevo le da coronavirus, siendo que ya deberías haber generado los anticuerpos. Y eso es porque todavía no está muy clara cómo es la patogenia de la enfermedad. O sea, el conjunto de mecanismos biológicos, físicos o químicos que llevan a desencadenar esta producción de enfermedad. Y entramos a otro concepto. Y acá, en imagenología, lo usamos en morfología y alteraciones morfológicas. La morfología se refiere a la estructura, la forma que da la célula a los tejidos. Por ejemplo, la forma que tiene la nariz. La forma que tiene la nariz es la morfología de la nariz, la morfología de la boca, la morfología que tienen, por ejemplo, los riñones, son como unas herraduras. Es la forma que se le da a la estructura, una forma de cerebro. Ahí tienen una resonancia del cerebro. Miren la morfología que tiene el cerebro en cada una de las circunvoluciones, o la morfología que tiene el cerebelo, o la morfología que tiene el cuerpo calloso. ¿Se dan cuenta? Es una forma definida. Entonces, cuando algo tiene una alteración morfológica, es porque tiene una alteración en la forma anatómica, ¿no? ¿Eh? Entonces, la alteración morfológica vienen siendo cambios de la estructura a la forma que puede llevar a caracterizar una enfermedad. Incluso muchas veces hay algunas alteraciones morfológicas que tú dices, esa forma que tiene es producto de tal enfermedad, ¿sí? Porque eso sucede mucho. Y entramos a otro concepto, que es el concepto de síndrome. ¿Ya? Y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos de un estado patológico específico. Y es acá donde les doy una hermosa tarea. Esta sí la voy a preguntar de manera azarosa para la próxima videoconferencia. Voy a buscar entre los participantes de YouTube y le voy a preguntar, usted, cuénteme, y aquí viene la tarea. ¿Cuál es la diferencia? Si se sabe la respuesta, no me la digan ahora para que no pierda la magia la cosa. ¿Ya? Pero ahí viene la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y síndrome? Esa es la tarea. Diferencia entre una enfermedad y un síndrome. Porque claro, un síndrome yo se lo acabo de definir como un conjunto de signos y síntomas característicos de un estado patológico específico, que no alcanza a ser una enfermedad. Incluso, yo les podría decir, chiquillos, y acá un poco como soplándole un poco la idea, puedo decir que un conjunto de enfermedades puede desencadenar en un síndrome. ¿Ya? Ahí un poco orientando la tarea. O sea, cuando hay un conjunto de enfermedades, te puede desencadenarlo con un síndrome. ¿Ya? Hay otro concepto que viene siendo el agente, eso, vayan escribiendo su nombre ahí para yo tener el respaldo de la lista. ¿No? Y aquí viene el concepto de agente causal. El agente causal es el agente, es el motivo que gatilla la causa principal de la enfermedad. ¿Cuál es la gracia de conocer el agente causal? Orientar el diagnóstico. O sea, yo no sé qué enfermedad tiene el paciente, pero yo creo que se debe a una causa. ¿Cuál es la causa? 2 virus en la sangre, por ejemplo, una mononucleosis. Yo creo que este paciente tiene, por cómo salieron los glóbulos blancos alterados, etcétera, yo creo que esto va a tal patología. Se le hace un estudio y dices, wow, usted tiene virus en la sangre, por ejemplo. Por eso le imagino. Y ahí se puede
terminal y se orienta al diagnóstico. Cuando tú ya logras encontrar el agente causal, el agente que está provocando la enfermedad, ya sabes cómo poder orientar, lograr darle al paciente un tratamiento y así volver a su estado de equilibrio en salud, ¿cierto? Además, la gracia de encontrar el agente causal que te permite tener un tratamiento súper racional, dirigido, y también te permite la prevención. Si tú conoces el agente causal, ya sabes también cómo prevenir ese agente causal. Y es por eso, chiquillos, que el acto de ir al médico, uno, de alguna manera, todos lo tenemos como súper aprendido, de alguna manera, de que cuando te atiende un médico, uno le cree todo. O sea, te va contando, ¿no? Yo le pido tal examen y le pido esta cosa, yo creo que su enfermedad es esta. Déjalo hasta ahí y atiéndete con otro médico. Muchas veces, una orientación completamente distinta. Y después vas donde otro médico y piensa otra cosa, nada que ver. Y uno te pidió una resonancia, uno te pidió ningún examen de imagen y solo de laboratorio, y otro te pidió unos exámenes de medicina nuclear, así una locura. ¿Y es por qué? Porque los tres médicos que te dieron una información un poco difusa, que te llegó a generar a ti confusión porque tomaste tres opiniones, los tres, si tienen diferentes orientaciones, puede ser que estén pensando que el agente causal de la enfermedad diferentes. Uno pensó una cosa, otro pensó otra, entonces, por dónde comenzaron, quizás hay unos que le aciertan más, otros no, y se dan una vuelta más larga, pero hasta que llegan al agente causal. Por eso yo confío mucho en la experiencia que pueda tener un médico, porque su experiencia, él ya le llegó a ese paciente alguna vez, y ya lo quiso tratar de esa manera, pero de alguna manera se dio cuenta que esa no era la forma, y como por la actitud del paciente, él cree que va por allá la cosa. Entonces, eso es súper importante, chiquillos, porque el agente causal te logra llegar a determinar, ok, ¿cómo prevengo enfermedades en temas de salud pública? ¿Cómo doy un tratamiento súper racional que favorezca la salud del paciente y no se vea más afectado o no tenga contraindicaciones? ¿Y cómo oriento finalmente mi diagnóstico? Y acá también cobra mucha relevancia frente al agente causal también de las enfermedades, los factores de riesgo. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como seres humanos, que tus factores de riesgo sean los más bajos posibles. En epidemiología, un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumente la posibilidad de una persona a contraer una enfermedad. Por ejemplo, seas hombre o mujer, tienen más posibilidades de contraer algún tipo de enfermedad que otra. ¿Sí? Eso ya está como factor de riesgo. Por el solo hecho de ser mujer, existe mayor probabilidad del virus del papiloma humano. Por el solo hecho de ser mujer. También por el solo hecho de ser hombre, también, no sé, por la patología, como le mencionaba, de la próstata. O discopatía, también, mucha discopatía. En el caso de los pacientes obesos, supieran cómo al coronavirus, los últimos estudios que han salido demuestran que le gusta mucho el azúcar en la sangre. O sea, aquellos pacientes, por ejemplo, que son muy buenos para comer, donde su dieta está desbalanceada, muy cargada a lo mejor al carbohidrato, poca fibra, poco nutriente, mucha fritura, son factores de riesgo para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el sexo, la obesidad, la edad, enfermedades previas, la dieta que tengamos cada uno de nosotros, la genética, el concepto de genética, lo que hablábamos delante, el ambiente donde vivimos, todo son factores de riesgo. Por ejemplo, a ver, un hombre, 80 años, no, me la voy a poner menos, un hombre, 65 años, obesidad mórbida, come frituras todos los días, tiene hipertensión, diabetes, asma, tiene una dieta horrible, come muy mal, un metabolismo súper lento, que tiene factores genéticos o antecedentes de paciente que genera mucho trombo, y además vive, por ejemplo, en condiciones insalubres, ahí tiene la enfermedad a la puerta de su casa, cualquier tipo de enfermedad, están tocándole, aló, vengo acá a hacer algún tipo de daño, porque tienes mucho factor de riesgo. Entonces, ¿dónde está el desafío?
¿Por qué cuando uno va al médico te piden exámenes de repente de laboratorio, o te dicen haga esto otro, y te dan instrucciones muchas veces? Es para disminuir los factores de riesgo. Y cuando tú logras disminuir los factores de riesgo, logras también tener un mejor estado de salud. Yo, chiquillos, antes no lo veía. Ahora que trabajo en un servicio de resonancia, y estoy atendiendo mucho paciente patológico, con alta patología, es impresionante. Los pacientes que tienen vidas bien trabajadas, pacientes que tienen estilos de vida en excesos, en todo tipo de excesos, desde excesos de dieta, de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de patologías que tienen es una cosa, pero chiquillo, el tabaquismo, el cigarro, chiquillo, es impresionante la cantidad de patologías. Se considera que de 2 personas que fuman, ¿ya? Por ejemplo, ustedes están sentados aquí en estos momentos con una persona al lado, si los 2 fuman, al menos uno de los 2 se va a morir por una patología asociada como factor de riesgo al tabaco. O sea, se considera que hasta 1 de cada 2 muere por una patología, o sea, 1 de cada 2 fumadores muere por una patología asociada al tabaquismo. O sea, el 50% es mucho, chiquillo. Entonces los factores de riesgo son importantes considerarlo en las preguntas o en la anamnesis que le hacemos a nuestros pacientes. Cuando a mí me llegan, por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida, yo lo anoto, dejo registro de eso, porque yo creo que para el radiólogo, ver esos vasos sanguíneos, ver, por ejemplo, la estructura anatómica, cómo se dio la dinámica del examen y cómo se visualiza, es importante que sepa que el paciente tiene esa condición. Lo mismo con los diabéticos, lo mismo con los hipertensos. Cualquier patología que te pueda orientar el paciente es súper importante considerarla, sobre todo los factores de riesgo, chiquillos. Por eso muchas veces también preguntamos en mamografía a los pacientes si es que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, porque es un factor de riesgo para el cáncer de mama el factor genético, los antecedentes familiares del cáncer de mama. Y demás que alguna vez han escuchado, ¿y es un cuadro crónico o es un cuadro agudo? Hemos escuchado mucho ese concepto. Y es porque la evolución clínica de una enfermedad puede ser aguda, crónica o subaguda. Aguda es cuando es relativamente severa, pero autodelimitada, ¿ya? Crónica es continua o episódica, pero prolongada. ¿Cuál es más dañina, la aguda o la crónica? ¿O cuál es más riesgosa para la vida de un paciente? ¿La aguda? La aguda, efectivamente. Porque la crónica como que uno viviera con eso, ¿no? Efectivamente, y usted lo puede controlar, mantener estable, ¿sí? Pero la aguda, que aparezca de un momento a otro, una enfermedad, que te dé una condición severa, autolimitada, pequeña, pero severa, claro, es más difícil tener el control. Cuando son crónicos es más fácil tener estable al paciente. Y cuando son subagudas, es cuando no es tan severa como una enfermedad aguda, ni tan prolongada como una enfermedad crónica. ¿Sí? Ahí se utiliza el concepto subagudo, que es como un entremedio. Y acá un ejemplo, las condiciones crónicas como la aterosclerosis se desarrollan y empeoran a través del largo periodo, ¿ya? Por ejemplo, acá se van ocluyendo la arteria, pero eso no es la arteria, es un proceso lento, la aterosclerosis, lento, hasta que ya se hace ahí un trombo que no permita pasar más flujo sanguíneo, ¿sí? Y ahí se da un proceso más agudo, que es la patología que se esté desencadenando ahí. ¿Ven cómo pasamos de algo crónico que puede llevar a muchas patologías agudas? Y los síntomas en las condiciones agudas aparecen y cambian o empeoran con mucha rapidez, como sucede en el caso, por ejemplo, de un ataque cardíaco, que es una patología completamente aguda. Así que muy bien a la compañera que participó porque tenía toda la razón. Si ya hablamos de patología, hablamos del fisiopato, que se quedaron con una tarea de encontrar la diferencia entre enfermedad, ¿cierto?, y síndrome. Hoy yo en esta parte le hablo sobre el diagnóstico. En medicina el diagnóstico viene siendo el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad.
O sea, que yo pueda decir, ¿esta es su enfermedad? Ese es el proceso de diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico médico, chiquillos, se establece como a partir de síntomas, de signos, o cualquier hallazgo de las exploraciones complementarias que esté dando el médico. Solo los médicos diagnostican, chiquillos. Solo los médicos. Y en base a estos signos, síntomas, hallazgos, se puede llegar a saber qué enfermedad padece una persona. Y cuando eso se sabe, se da el diagnóstico. Generalmente, una enfermedad no está relacionada con una forma biunívoca con un síntoma. ¿A qué me refiero con eso? Un síntoma muchas veces no es exclusivo de una enfermedad. No porque ahora tenga vómitos, tengo tal enfermedad. Detrás puede haber un mundo de enfermedades, desde algo que comí, algún proceso patológico que me está ocurriendo de reflujo, un montón de cosas. O sea, si se dan cuenta, el síntoma no se relaciona a una enfermedad, a una forma biunívoca. ¿A qué se refiere con biunívoca? Es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma ya con una exploración presenta la probabilidad de aparición de una enfermedad. O sea, tengo un síntoma, tengo un signo, tengo otro síntoma, tengo un signo. ¿Te preocupáis? Vaya al médico, te diagnostican. Ese es como el ideal. Pero hay un montón de gente, chiquillos, que están mucho tiempo buscando cuál es su diagnóstico. Y eso es súper complicado. Ojalá me doliera, por ejemplo, el pecho, me llevasen al médico y el médico me diga, esta es su patología. Y yo ya llegué y ya sepa, ya sé cómo tratarlo. Pero imagínense, me duele el pecho, voy al médico. El médico me dice, hágase este examen. Y el examen dice, todo bien, sin nada concluyente. Me pide otro examen, todo bien. Me pide otro examen, todo bien, y me sigue doliendo el pecho. Hay que seguir buscando, porque al paciente le sigue doliendo el pecho. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, para poder llegar al diagnóstico, la imagenología es clave. O sea, ustedes están estudiando un área que tiene camino para rato. No sé si como la conocemos hoy en día, pero el diagnóstico de enfermedades, imaginarlo en un futuro sin estar ligado a la imagenología, no me lo imagino. Nica, o sea, chiquillos, la imagenología es una pieza fundamental del diagnóstico. Por eso era esta pega también. Bueno. ¿Y cuál viene siendo en la imagenología el papel en el diagnóstico de enfermedades? Pasa que las pruebas de imagen son un elemento que son relevantísimos, importantísimos para el diagnóstico temprano, porque esa es la gracia de la imagenología, poder distinguir de manera precoz la patología para poder atacarla desde el inicio. ¿Sí? Es como, chiquillos, que ustedes, pensemos en un limón en la cocina, que se empieza como a salir ese hongo blanco, ¿cierto? Si tú apenas empieza a salir eso, lo ves en el limón, lo tomas, cortas esa parte del limón, lo botas y dejas el limón ahí, no debería seguir viéndose afectado ese limón, porque cortaste la parte que estaba dañada. Pero acá, si se fijan, ¿por qué estoy hablando del limón? Espérenme, me perdí. Entonces, si se fijan, tú alcanzaste en una parte previa, o sea, antes de que se dañe por completo el limón, en este caso, a salvarlo en tu cocina. Bacán. Imagenología, lo mismo. Un paciente, el hígado graso, tú lo puedes diferenciar en imagenología en sus etapas iniciales. Tú puedes decir, ojo, probablemente acá se viene un hígado graso. Ok, señor, dieta. ¿Ya? Dieta baja en grasas, porque su hígado está muy graso. Y eso le puede desencadenar un sinfín de patologías. Entonces, si se fijan, chiquillos, esa es la gracia de la imagenología, que nos permite lograr una medicina precoz, una medicina rápida, para así llegar a un dictamen médico rápido y eficaz. Y, por supuesto, también, no solo para el diagnóstico precoz, sino cuando ya tienen la patología, la imagenología también nos sirve para hacer un control y algún tipo de seguimiento al proceso patológico del paciente. Paciente que tiene una metástasis de cerebro, fue operado, le van a seguir haciendo exámenes para ver cómo sigue después de la cirugía. Entonces, por eso la imagenología, chiquillos, está de principio a fin. A la paciente le dolía la cabeza, le hicieron un examen, le pillaron algo en la cabeza, una metástasis. Y después todo el proceso que implica después, de ahí en adelante, quedan años todavía de exámenes con esa paciente. Entonces, chiquillos,
la imagenología es clave en el diagnóstico. ¿Y dónde comienza todo? Todo comienza con los rayos X. Ahí parte la imagenología. Un 8 de noviembre, ¿sí?, de 1898, en Röntgen. Él fue el personaje que inventó, descubrió los rayos X. Y los rayos X fueron la primera prueba diagnóstica por imagen que se utilizó. Pero a pesar de la gran utilidad, hay N limitantes que tiene la imagenología a través del proceso, por ejemplo, de los rayos X. Principalmente, y enfocándolo, chiquillos, olvídense de escáner, resonancia, ecografía, las técnicas tomográficas que hacen tomos, cortes. Esas son otras técnicas que sirven muchísimo, muchísimo. Pero nosotros estamos hablando ahora, acuérdense, de la asignatura procedimientos imagenológicos simples. ¿Y cuáles son los simples? En 2 planos. ¿Cuáles son esos? Mamografía, densitometría, la radiografía y la fluoroscopía, ¿cierto? Lo que es las radiografías clásicas, chiquillos, están súper limitadas, porque no me sirven para ver músculo, me sirve para ver estructuras óseas, me sirve para evaluar el tórax, me sirve para evaluar el abdomen. Y pare de contar, no me sirve para más el tubo rayo X. Claro, después salió la mamografía, que abre un campo en el estudio del tejido mamario. ¿Sí? Se pudo estudiar ahora el tejido mamario. Claro, con los rayos X veíamos los huesos, veíamos el tórax, veíamos el abdomen. Pero las mamas, mamografía, espectacular, ¿cierto? Y ya pues con la densitometría ósea se logra incluso medir y conocer la proporción del calcio que existe en los huesos de cada paciente, tío. Así como la cantidad y calidad de la densidad ósea material, cómo están los huesos, qué tan densos están. Entonces, si se fijan, está súper limitada la radiología simple, con los equipos simples, para óseo, tórax, abdomen, mama, densidad. Pero ustedes me pueden decir, y profe, ¿qué pasa con la musculatura, los tendones, los ligamentos? Apareció los equipos tomográficos, la ecografía, una gran técnica para poder estudiar ligamentos, tendones, músculos. Pero eso ya es de la materia que van a empezar a ver para la siguiente asignatura, ¿sí? Todo se va con calma, ¿bien? ¿Alguna duda, queridísimos estudiantísimos? No. Bueno. Mira, esta clase igual era más corta, igual de harto concepto, de repente pudiese llegar a ser a lo mejor hoy que era la clase, mucha información, mucha cosa, mucho concepto que se parece uno al otro, pero son conceptos que van a usar a diario y a poquito, chiquillos, los van a ir haciendo suyos, entendiéndolos bien y utilizándolos en su vocabulario. Caballero, ¿usted conoce, por ejemplo, este proceso patológico que usted tiene, ya se supo la etiología? ¡Wow! Entonces, suena como... Esa es la gracia. Empiezan a utilizar un lenguaje mucho más técnico. Profesor, la otra vez la clase, súper buena, entretenida, interesante. Este igual fue más fome que la de ayer era más emocional, ¿cierto? No, sí está buena esta. Profesor, ¿me escucha? Sí, pues. La otra vez quedó de enviar un listado de las palabras que usan los técnicos en imagenología. ¿Las palabras? ¿Eso fue en el ramo anterior? Sí, a comienzo de año. Oh, que soy responsable. ¿Y qué le ofrecí? Un vocabulario. Un vocabulario. Dijo que el siguiente semestre me iba a poner puros 7. No, mentira. Ya, pues, lo voy a hacer. ¿Puede? Sí, pues, lo voy a hacer. El próximo semestre. Ya han pasado como 6 meses que se los debo. Sí. Se me ha olvidado. Les pido culpa, chiquillos. Un diccionario, dijo. Lógicamente, chiquillos. Ahí va a llegar el vocabulario. De que se titulen se los tengo. No, para Te regalo titulación, dijo. La idea es que ustedes lo puedan tener, por supuesto, desde antes, para que vayan utilizando los conceptos. Para que vayan utilizando los conceptos. Y los sepan utilizar. Uno no habla muy técnico con el paciente. ¿Por qué va a hablar técnico con el paciente? Me carga esa cuestión. Que el paciente no te entienda.
Mientras menos, a veces yo lo uso a mi favor, sí, a veces lo uso a mi favor. Cuando el paciente me empieza a preguntar muchas cosas, así como, ¿qué vio en la imagen? ¿Qué pasó? Oye? Yo digo, mire, respecto a las densidades de lo que veo en la imagen, ¿verdad? El paciente me queda mirando y dice, ya, y se va. Y yo, complica, de repente el paciente pregunta, dígame si tengo algo. Y uno le dice, por temas médico-legales, no le puedo hacer comentario de lo que veo en la imagen. ¿Cierto? Eso siempre recuerden eso, chiquillos. El paciente, aunque tú le veas así un tumor, y el paciente dice, ¿tengo algo? Tú dices, no le puedes decir, no, nada, no. O sí, tiene un tumor gigante, tampoco. Uno le dice, respecto a lo que veo en la imagen, no puedo hacer comentarios. Eso acuérdense siempre. El tema es que, lo dijo un médico. Siempre sigue. Ahora, si el paciente te insiste, ya llega un punto en que uno también ya no sabe qué decirle si ya le dije que no podía. Entonces dice, mira, hay algo que a mí, yo siempre digo algo así, hay algo que me llama la atención, pero hay que esperar lo que diga el radiólogo, yo prefiero no aventurarme con nada. Listo. El paciente dice, algo sabe, pero no me quiere decir. No importa. Tú cumples con no decir nada. Nunca. Importante, chiquillos, eso. Bien, pues, terminamos la clase. Cuídense, que tengan un lindo... bueno, ahora ya no tenemos clase hasta el lunes. El lunes ya empezamos con otros temas, chiquillos, enfocados de lleno en lo que es la imagenología. Sí, yo tengo una duda, disculpe, por la tarea. Disculpa, José. Sí, dale, tranqui. Sorry. Profe, la tarea, la grupal es con la que hace cada uno, ¿tiene que ir subiéndose a la hora o se manda una sola que sea la misma? Esa duda tengo. Tengo un grupo, somos 4 personas. Sí. Ya lo hicimos, lo tenemos listo, nos quedó bonito. ¿Están de acuerdo, chiquillos? ¿Nos quedó bonito el trabajo? Sí, yo le cambiaría el título. Cambiémosle el título. Listo, le cambié el título. Ok. Cada una de estas 4 personas va a abrir su aula y va a subir el archivo que acordó con todos sus compañeros. En este caso, este es el definitivo. Yo lo subo, todos lo suben al aula. Ya, profe. Muchas gracias. Esa era la duda. Con eso, acuérdense, ¿qué busco? Una, gestionar también para mí como profe el orden de que cada estudiante hizo entrega de su trabajo. Y lo otro, lo que gano, es que más ganan ustedes. De que son 4 compañeros, uno se ausentó, nunca supo nada, no se conectó, no quiso participar, ni una cosa, no va a tener el archivo que van a tener estos 3. ¿Qué pasó ahí en el grupo? Algo hay que hacer. Estos 3 van a tener que conversar, o va a tener que acercarse, pero en algún momento los 4 van a tener que tener el trabajo completo para poder cargarlo y subirlo. No, profe, muchas gracias. ¿Y cómo se sube? Apellido-nombre. Súbanlo así porque también es más fácil, solo por un tema que es más fácil para mí revisarlo. Pérez-Juan. Juan Pérez se usa para todo. Pérez-Juan. Bacán. Y ahí yo lo voy viendo y lo cuento. ¿Sí? Le pueden poner el grupo, el número. Está bien. Ya, chiquillos, cuídense. José, ¿usted quería decir algo, no? Sí, sí, es que había cambiado la fecha en el aula. Sí. 2 minutos antes de hacer la clase. Por eso me demoré un poco en iniciar la clase. Vale, Si cambié la fecha. Pero no se preocupen, que una cosa es que se cambie en el aula, ¿no? Pero otra cosa es la palabra que yo les dije. O sea, si yo les digo, esto lo hacemos así, se hace así y se respeta. Si no, me dicen todo. ¿Está habilitado ya para la entrega? Para los que se adelanten, ¿lo pueden hacer antes? Está habilitado desde el lunes para la entrega y se cierra, se cerraba el día 17, porque el 17 es martes, creo. Sí. A las 23:59. Sí. Ahí lo puse el cierre, pero puse, aceptan entregas hasta el día 18, como a las 12:10 de la noche. Entonces, si te mediste justo a las 12 para subirlo, pero te atrasaste un poquito, bueno, te va a dar otros 10 minutitos para subirlo. Ya. Porque si estuviste justo en la hora y que no alcancé por 10 minutos, porque pasó. Chileno, sí. Les di 10 minutitos más. Ya, profe. Ya, chiquillos, cuídense. Profe, chao, que esté bien. Gracias, profe, que esté bien. Igual, que estén bien. Chao. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao, que esté bien.